ciudadanas y ciudadanos. Es hoy 5 de enero de 2019 y seguimos compartiendo con ustedes el pensamiento de Perón, siguiendo el camino abierto por la Escuela Superior Peronista. El miércoles pasado empezamos con la clase inaugural de Perón sobre que empezó el 1 de marzo de 1951 con la Escuela Superior Peronista. Y decíamos los otros días que en esa clase inaugural Perón había hablado del objeto, o sea, del objetivo de la Escuela Superior, su organización y su funcionamiento. Los otros días hablamos del objeto, que para él sería, o el objetivo de la escuela, que sería formar a justicialistas y exaltar los valores peronistas para servir mejor a la doctrina peronista. Pero hoy yo quería, antes de seguir con el tema propuesto, seguir analizando lo de la Escuela Superior Peronista, quería leerles un texto que me parece de extremada actualidad y que explica un poco por qué uno un domingo a las 10 de la noche está haciendo lo que está haciendo y ustedes por ahí escuchando lo que están escuchando o poniendo el interés que están poniendo. Y Perón decía lo siguiente en una carta seguramente a algún amigo, y seguramente también en la época anterior al 73, puede ser 72, 71, 69, y decía lo siguiente: hasta que un día no tengan más remedio que entregar el gobierno al pueblo. Ese día reuniremos a todos los dispersos en un solo y formidable movimiento y marcharemos de la mano hacia un futuro de felicidad y bienestar, sin resentimientos y sin rencores, todo el pueblo unido para siempre. Nosotros demostramos que se puede vencer a la oligarquía y cómo se debe hacer para vencerla. Además, hemos dejado las estructuras para destruirla y no han podido desmantelar esas estructuras. Por último, tenemos los hombres, las doctrinas y encima tenemos razón. Están perdidos y ellos lo saben. Por eso es que se desesperan con solo oír nuestro nombre, se refería al de él. Y ahora se desesperan también con solo oír el nombre de Cristina. Y ese es, y es en esa desesperación que cometen las mayores torpezas. Atropellan al pueblo, como hoy, persiguen a la juventud, como hoy, a los trabajadores, como hoy. En fin, cometen más y más errores con el tiempo. Unos para tratar de arreglar los anteriores, y así se hace la cadena. Están terminados y lo saben. Ya falta poco, es el fin. Así será, amigo. Yo tal vez no esté con ustedes, pero usted sí estará para verlo. Esté seguro. No creo que yo viva mucho más. Estoy ya viejo y ni siquiera lo pretendo. Pero una cosa puedo garantizarle, amigo. El futuro es del movimiento nacional. Aunque nos derriben 1000 veces venceremos. El pueblo es eterno y nosotros somos el pueblo. Yo creo que esto es lo que expresa las ganas, el anhelo que uno tiene de compartir con ustedes y de transmitirles estas experiencias de Perón. Y el pueblo no es una entelequia, el pueblo son ustedes que me están escuchando, el pueblo son sus amigos, soy yo que estoy hablando, son sus amigos, son mis amigos, son sus familiares, sus vecinos, la gente de su pueblo, de su ciudad, nuestra Argentina, nuestra Latinoamérica. Ese es nuestro pueblo
y por eso nosotros hacemos lo que hacemos y lo hacemos con el fervor y el entusiasmo que ponemos para estas cosas. Y también es la explicación de por qué tantas y tantos han dejado la vida y han sido encarcelados, y en este momento también encarcelados y torturados por la causa del pueblo. Decía que vamos a seguir con el tema planteado el miércoles pasado de analizar conducción política de Juan Domingo Perón, porque entiendo que en él, él nos deja toda su experiencia sobre lo que debemos hacer, que es lo que hablamos los otros días, y también lo que tenemos que ser nosotros. Y hablando de lo que tenemos que hacer, nos decía que teníamos que armar una escuela, que él le llamó Escuela Superior Peronista, para desarrollar y mantener al día la doctrina, como primera tarea. Desarrollar y mantener al día la doctrina, que para mí fue el gran invento de Perón, invento o creación, llamémosle así, de Perón, que ya la vamos a ir analizando y estudiando. La segunda tarea que nos propone es inculcar y unificar la doctrina en la masa. Por otro lado, como tercera tarea, nos propone formar a los cuadros justicialistas. Y por último, capacitar la conducción, o sea, trabajar para la formación de los conductores del movimiento. Habíamos visto las tres primeras y ahora vamos a tratar de continuar con esta cuarta, que no la hemos visto todavía. Y antes de empezar con eso, que veo que hay varios que ya están en contacto conmigo y desearía que me transmitan o me digan, como es la primera o la segunda vez que transmito y no tengo mucha experiencia en esto, y ahora vamos a ir pasando el texto que vamos a ir viendo. Me gustaría que me vayan indicando si voy muy rápido, si tienen alguna duda, porque veo que podemos intercambiar entre todos. Como siempre, voy a seguir insistiendo con el tema del camino que estamos iniciando para recuperar la Escuela Superior Peronista, y si me estás escuchando y tenés algún interés en esto, te pido que empujemos desde abajo para que tengamos, como nos pide Perón, una escuela del movimiento nacional, como fue la Escuela Superior Peronista, que nos capacite a todas y a todos para mejor servir al pueblo. Porque además yo creo que por todo lo que había leído al principio y por lo que vamos a ver durante todo este tiempo, la doctrina peronista o justicialismo es la mejor alternativa al neoliberalismo que nos está azotando en este momento en el país y en Latinoamérica. Porque la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, que yo le agregué argentina y latinoamericana. Y lo hacemos mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando, como siempre, los valores, como siempre hizo el peronismo, los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Por eso vamos a continuar hoy con la cuarta función que Perón atribuye a la Escuela Superior Peronista,
que es la de trabajar para la formación de los conductores. Una reflexión que se me ocurre es qué distinto sería nuestro movimiento si hubiéramos hecho desde, no digo de hace 70 años, sino desde estos últimos años hubiéramos hecho una escuela no particular de una determinada organización, sino una escuela del conjunto del movimiento nacional que tuviera las tareas que Perón nos proponía para la Escuela Superior Peronista. Y la última tarea que propone para la Escuela Superior era la de capacitar a la conducción. Y él dice, ahora finalmente dentro de la formación de estos cuadros viene un capítulo que es el más difícil de todos, que es capacitar la conducción. En los movimientos de orden colectivo siempre la función más difícil es la de conducir. Todos sabemos que es así, ¿no? Por eso no existen muchos conductores en el movimiento. Y muchas colectividades carecen de hombres y mujeres que las sepan y las puedan conducir. Porque la conducción es un arte, y ahora acá empieza ya a analizar qué es la conducción. Y los artistas no se forman, desgraciadamente, en las escuelas. Las escuelas dan técnicos, pero no dan artistas. Los conductores nacen o se hacen por el trabajo. Dice, y por esa razón nosotros no decimos que puede ser función de la escuela el formar conductores, los dirigentes. Los dirigentes, según él, no se forman, porque los conductores no se hacen. Desgraciadamente los conductores nacen, y aquel que no haya nacido solo puede acercarse al conductor por el método, o sea, por el trabajo que ya vamos a ver más adelante. El que nace con suficiente óleo sagrado de Samuel, ese no necesita mucho para conducir, pero el que no nace con él puede llegar a la misma altura por el trabajo. Y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, y por eso él dio este curso de conducción política para transmitir el conjunto de su experiencia, el conjunto de su trabajo que lo llevó a ser el conductor más importante que tuvimos en nuestra patria. Dice, por eso Moltke dijo una vez que el genio es trabajo. Al genio se llega por esos dos caminos, por el óleo sagrado de Samuel o por el trabajo. Y en este segundo, también por la perseverancia, el perfeccionamiento, el trabajo constante, se puede llegar al genio. Por eso, esas dos concepciones son las que nos apartan de la escuela fatalista del siglo XVIII, donde decían que si los artistas nacen, no habría necesidad de cultivar las artes, ya que el que nace, nacerá solo, y si no, no llegaremos nunca a conformar un artista. Y ahora ya empieza a explicar él el tema de qué es la conducción, que en última instancia no es más que la capacidad para ir con otros, para lograr un objetivo, ir con otros seres humanos, hombres y mujeres que nos acompañen en la tarea de lograr un objetivo, que puede ser político, económico, social o de cualquier naturaleza. Ya nos lo va a decir Perón. Pero nos está planteando acá, en forma general, un tema que yo no les había comentado, por lo menos hoy, es que en esta primera clase Perón habla de temas generales, especificando, lógicamente, la función de la escuela superior, pero hablando de la conducción habla de temas generales, y el primer tema importante que introduce es este de que la conducción política es un arte, como toda conducción es un arte. Dice, yo no creo que todos los artistas hayan nacido,
hay un gran porcentaje que con el trabajo se ha acercado tanto al genio que ha llegado a conseguirlo, a confundirse con el genio. Por eso digo que esta cuarta función de la escuela es quizá la más difícil y la que hay que manejar con una mayor prudencia para no descorazonar a los hombres, a las mujeres, y para prestar al movimiento la ayuda más eficaz en el orden a su conducción. Miren ustedes, un poco yo lo decía los otros días y lo repito hoy, que conducción política es la experiencia de Perón transmitida con amor. Y una de las cosas que uno nota acá es esa. Él sabía que no todos tenían las cualidades que él tenía y que no todos los dirigentes son lo que deben ser por distintas razones. Y dice que todos, de una forma u otra, podemos llegar con el esfuerzo y con la dedicación a ser conductores o a trabajar con otros en conjunto para lograr objetivos que nos proponemos. Y habla de la técnica de la conducción. Dice, por otra parte, la conducción en el campo político es toda una técnica. En el mundo en general, y atenti esto, que es importante, y una de las razones por las que yo estoy tratando de divulgar esta obra de Perón. Dice, en el mundo en general no se ha estudiado mayormente esta conducción, porque los hombres y las mujeres encargados de realizarla en su mayoría no apuntan a ser grandes conductores desde jóvenes. Apuntaron a todas las demás inclinaciones más o menos convenientes para ganarse la vida o para triunfar en la vida, pero pocos se han dedicado a profundizar lo que es la conducción, pensando a los 15 años que a los 50 ellos serían conductores. De manera que poca gente se ha dedicado en el mundo a estudiar profundamente lo que es la técnica de la conducción. Evidentemente acá él está hablando de su propia experiencia. Él entró a los 15 años a la escuela militar y evidentemente desde esa edad él estuvo aprendiendo lo que es la conducción militar, por supuesto, que después él traspoló con tanta sabiduría a la política, porque como va a decir en otro momento, la conducción es para todas las tareas de la vida, ¿no? Y sigue él hablando de la diferencia entre ciencia y arte de la conducción. La conducción política es todo un arte, dice él, y ese arte está regido por principios, como todas las artes. Si no tuviera principios, no sería un arte, así como una ciencia que no tiene leyes tampoco es una ciencia. Sigo, después lo voy a tratar de explicar un poco mejor. La diferencia que hay entre ciencia y el arte consiste en que la ciencia se rige por leyes, leyes que dicen que a las mismas causas obedecen los mismos efectos, y el arte se rige por principios que son comunes en su enunciación, pero que son infinitamente variables en su aplicación, y ahí está la dificultad del arte, porque el arte no presupone solamente la aplicación de leyes, sino también la aplicación de principios en los cuales la creación representa el 80% del fenómeno. Y la creación no es producto de una técnica, la creación es producto de una inspiración que los hombres o las mujeres tienen o no tienen. En esa técnica de la conducción es indudable que existen factores ponderables y factores imponderables. Acá Perón se refiere a la diferencia entre ciencia y técnica. La ciencia se rige, según dice él, por leyes. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Tiramos una piedra y siempre cae. En cambio, la conducción se rige por principios. Por ejemplo, nosotros tenemos el principio
que tenemos como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Son principios que tienen, como todos los principios, tienen un 20% de teoría, llamémosle así, y un 80% de creatividad. Si hoy tenemos que lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación después del desastre que nos va a dejar este gobierno, evidentemente vamos a tener que utilizar un 80% de creatividad. Pero ya verán ustedes que todo lo que es conducción política, Perón lo plantea, la plantea como la teoría o las cosas que tenemos que saber para poder conducir con éxito. Y por eso sigue hablando en términos generales y dice, no hay recetas para conducir pueblos. Y a mí el ejemplo que se me ocurre importante, o se me ocurre a mí, por ahí hay otros mejores, pero sobre este tema es la de conducir un coche. No hay receta para conducir un coche. Hay que saber muchas cosas, pero en el momento de conducir pasa esto que va a explicar Perón en este momento. Dice, por esa razón, en este proceso no se puede aplicar un cálculo de probabilidades, porque los imponderables son tan grandes como los factores que pueden ser previstos y contrapesados en el cálculo. Cuando uno está manejando en la calle se puede encontrar con 1000 factores que uno no tiene en cuenta. Dice, el empleo de formas rígidas en esta clase de acciones no es posible. No hay recetas para conducir pueblos, ni hay libros que aconsejen cuáles son los procedimientos para conducirlos. Y todos sabemos lo que tuvimos alguna responsabilidad en algún lugar de algún tipo con otras personas o seres humanos, que en el acto de conducir, que veremos en el capítulo 5, que es de lo que está hablando acá Perón, actuamos con lo que tenemos. Los pueblos se conducen vívidamente y los movimientos políticos se manejan de acuerdo al movimiento y al lugar y a las capacidades de quienes se ponen en acción para manejarlo. Sin eso, dice Perón, es difícil que pueda conducirse bien. No es la fuerza, dice, no es solamente la inteligencia, no es el empleo mecánico de los medios, no es tampoco el sentido ni el sentimiento aislado. No hay un método ideal para realizarlo, ni existe un medio eminentemente empírico. Es decir, es una concentración de circunstancias tan variables, tan difíciles de apreciar, tan complejas de percibir, que la inteligencia y el racionamiento son a menudo sobrepasados por la acción propia del fenómeno. O sea, cuando uno está manejando y tiene una dificultad, no hay raciocinio, no, o sea, uno utiliza lo que tiene, diríamos. Y en la conducción, en una batalla también pasa lo mismo, o sea, que es el ejemplo que habitualmente pone Perón. Y para concebirlo hay solamente una cosa superior, que es la percepción intuitiva e inmediata y la contracción que de ese fenómeno vuelve a producirse como fenómeno de colectividad. Sin esa acción rápida, eficaz, donde se aplican los principios y se aprovecha la experiencia, pero no pensando ni en el principio ni en la experiencia, porque si uno analiza ambas cosas, llega tarde. Y el fenómeno se ha producido en contra de todo cuanto uno había previsto. Si uno está conduciendo y tiene una dificultad porque un distraído se te pone delante o viene una bicicleta o cosas por el estilo, no es cuestión de estar pensando, uno actúa con lo que tiene. Es decir, que son acciones inmediatas que deben producir reacciones también inmediatas, donde la inteligencia interviene solo en parte. Hay una fuerza de distinto orden de percepción que los hombres y las mujeres tienen o no tienen y que los capacita o no para tomar por reacción inmediata lo que el racionalismo tardaría mucho tiempo en producir. Y entonces él habla acá
otra característica de la conducción que en cierta medida también tiene algo de superior, según él. Y dice, en este sentido, la planificación, que vamos a ver que él la sugiere y la aplicó siempre en todo momento, dice, la planificación, en fin, señores, y todas esas innumerables operaciones que la inteligencia humana ha planeado a lo largo de los siglos, de todos los tiempos de la historia, no son suficientes. Está hablando de la conducción en general, o sea, acá del hecho de conducir, el hecho de tratar de que otros seres humanos nos acompañen en una tarea. Es una cosa que se adquiere, que se posee. Es un fenómeno de aquellos que la inteligencia, es indudable, no puede ni podrá jamás explicar. Es una fuerza superior. Es muchas veces la suerte, el destino, la casualidad, pero ellas suelen estar también guiadas por una fuerza superior, donde, atenti, miren lo que dice él, la moral, la razón y la verdad podrían ser tres nombres magníficos para representar esas fuerzas que no podríamos denominar de otra manera. O sea, para que nos salgan las cosas bien, diríamos. Y acá, ahora que las compañeras y las mujeres en general están tomando la batuta o el bastón de mariscal que Perón indica que todos tenemos detrás, habla sobre sus capacidades. Las mujeres capacitadas pueden llegar a grandes destinos. Y nosotros tenemos hoy la experiencia de Cristina Fernández, ¿no? Importancia de la intuición. Por eso se ha dicho que la conducción es un arte simple y todo de ejecución. A ver, también otro ejemplo del arte, diríamos, o la diferencia entre la ciencia y el arte, es un ejemplo que pone Perón habitualmente, que es la pintura. Los conocimientos que hacen falta para la pintura es cómo se mezclan los colores, cómo se maneja el pincel. Ahora, que de ahí salga un cuadro, un Miguel Ángel o un Murillo, es obra. Por eso dice, el arte es simple y todo de ejecución. El tema es ponerse a pintar y sacar un cuadro. Es un arte simple y todo de ejecución, sí, dice Perón, pero para algunos. Es un arte simple y todo de ejecución como son todas las artes. Pero hay una interpretación aún de esa fórmula simple que es casi intuitiva. Por eso yo siempre tengo un poco de fe en que las mujeres capacitadas para esto puedan llegar a grandes destinos, porque en ellas se ha conservado más profundamente guardada la intuición, y ese sentido de la conducción tiene mucho de intuición. Conocemos, dice él, casos en la conducción de hombres y mujeres oscuros que no han cometido casi errores, y de hombres y mujeres sabios que no han dejado de cometer casi ninguno de los errores que se les presentan en el camino de la conducción. Por eso es una de las cosas que, de las que me di cuenta y que me impulsan, diríamos, a transmitir estas cosas, porque seguramente usted que me está escuchando, está viendo lo que estamos haciendo en este momento. Estos conceptos de Perón, que son fruto de su experiencia y que transmitió él al conjunto del pueblo, seguramente usted no las ha escuchado hasta el presente, como yo no las había escuchado hasta que me puse a estudiar y a leer en profundidad estos conceptos de Perón. Dice, lo que aquí se puede enseñar en la escuela, está hablando de la Escuela Superior Peronista, es lo que conforma toda la teoría de la conducción, que es simple. Simple para el que la sabe, porque él la sabía. Lo primero que se necesita es conocer la parte inerte del arte. Y él dedica, hablando de la parte inerte del arte, dedica todo el capítulo, lo que vamos a ver en la bolilla sexta, a lo que él llama la parte inerte del arte, que son los principios de la conducción. Y la parte vital del arte para él es el conductor.
La parte inerte del arte es lo que el hombre o la mujer pueden recoger de su inteligencia y reflexión y de lo que la historia presenta como ejemplo. Todos los principios, igual que toda la teoría que hay sobre la pintura, salió de pintar, y toda la teoría que hay sobre la conducción salió de los conductores, de los ejemplos de la vida, que él lo explica de esta manera. Vale decir, hay una teoría que se conoce, que es conocida, que se puede enunciar con una serie de principios, que es lo que vamos a ver en el capítulo sexto, en la bolilla sexta, que nacen de la racionalización de los hechos mismos, o sea, de la experiencia de los grandes conductores. Es un estudio filosófico de los hechos que cristalizan reglas, que en la mayor parte de los casos han dado buen resultado y han sido aparentes para la conducción, o sea, han sido eficaces para la conducción. A eso llamamos principios. O sea, la experiencia, por ejemplo, que para poder realizar cualquier cosa tenemos que tener información. El principio, él habla de la información, el principio también de la unidad de concepción y de la unidad de acción, etcétera, etcétera, que ya lo vamos a ir viendo. En la historia hay un sinnúmero de ejemplos que en tales circunstancias, mediando tales causas, produjeron y sucedieron tales efectos. A eso le da al hombre y a la mujer la experiencia. Experiencia que no la puede esperar de su propia persona, porque la experiencia de la conducción llega tarde y cuesta muy cara, porque cuando uno la aprende ya no le sirve para nada. Y, a ver, un poco lo que aquí se quiere expresar es que cuando aprendemos sin haber analizado estas cosas que Perón nos propone, y sin tener en cuenta la experiencia de otros en la tarea de conducir, la experiencia propia resulta muy difícil, no solo difícil, sino imposible. Y cuando llegamos ya viejos a analizar estas cosas, se nos fue la posibilidad de conducir. Y otro tema general en el que va a insistir permanentemente, que todo esto que hacemos y todo lo que todo el curso que él va a dar sobre conducción política, es para formar el criterio, formar el criterio para resoluciones rápidas. ¿A qué le llaman? ¿Qué es el criterio? El criterio es la capacidad para adoptar una opinión sobre determinado tema, emitir un juicio o tomar una decisión. Y Perón dice que todo lo que vamos a hacer es para alimentar el criterio, como si todo lo que estamos tratando de compartir con ustedes fuera un alimento que nos ayuda a crecer en el criterio. Combinando el estudio activo de esos ejemplos que la experiencia y la realidad presentan como concretos al análisis mediante los principios que la inteligencia ha aislado, o sea, de la experiencia, la inteligencia ha aislado de los principios, quizá de los propios hechos, uno puede conformar una gimnasia intelectual que le va formando el criterio para la interpretación rápida y eficaz de los hechos y las medidas que en consecuencia puede tomar. En última instancia, que todo lo que vayamos viendo en conducción política, para él es que alimentemos el criterio, o sea, esa capacidad para adoptar una opinión, emitir un juicio y tomar una decisión ante un determinado problema. Dice, se estudian todos esos ejemplos de la historia de la conducción política, no para aprenderlo por si se repiten, porque en la historia no se repite dos veces el mismo caso, de igual manera. O sea que todo, acá se refiere a una cosa que vamos a ver después, que es cómo surgieron los principios de la conducción, que es, surgieron de los conductores, surgió de la experiencia, como los principios de todas las artes. Todas las artes,
la pintura, la escultura, los principios que hoy rigen esas artes, nacieron de la acción, nacieron de pintar, nacieron de esculpir, y la conducción, como toda arte, nació de conducir. Dice, no se estudian para aprenderlos, los principios, se estudian como una gimnasia para ser más sabios en todas las ocasiones, realizando eso en forma activa, no en forma de conferencia o en forma, diremos, de lección, de erudición. No, no. Eso hay que trabajarlo. Por eso yo insisto tanto en la necesidad de aprender estas cosas. Hay que hacer trabajar el criterio propio en cada caso, porque es el criterio el que va a servir en la ocasión y no el ejemplo ni el principio. Por eso Perón insiste tanto en la necesidad de capacitarse. Mejor dicho, tenemos dos alternativas en cualquier acción. O usamos la inteligencia o usamos la violencia. Y él dice, no se vence con violencia, se vence con inteligencia y con organización. Y acá pone el ejemplo del general Verdi Duvernois, que dicen, como dicen los franceses, no sé si lo explico, lo pronuncio bien. Pero se refiere a que este general, que había sido durante 20 años profesor de la Escuela Superior de Guerra de Francia, llegó al campo de batalla y dijo, ¿qué principio aplico acá? Y el enemigo se le venía encima y ya habían chocado las vanguardias. ¿Qué principio de la conducción aplico acá? La conducción de la economía de la fuerza. Y se quedó un rato pensando y el enemigo seguía avanzando. ¿Qué principio de la conducción aplico aquí? El enemigo seguía avanzando, dice Perón. ¿Qué ejemplo de la historia me puede inspirar para la batalla? Y el adversario seguía. Dice, al final, al diablo los principios y al diablo los ejemplos. Veamos de qué se trata, veamos el caso concreto. Estudió el caso concreto, vio cómo era, resolvió de acuerdo con su criterio y ganó la batalla. Es lo mismo que nos pasa para conducir. Cuando nos encontramos ante una dificultad, un problema, una frenada del que está delante, etcétera, etcétera, no utilizamos los principios, utilizamos lo que sabemos. Por eso vamos a hablar más adelante, más detenidamente, cuando empecemos la bolilla primera, del tema de la comprensión que dice Perón que debemos tener. O sea que estas cosas las tenemos que asimilar de tal manera que nos salgan como cuando uno maneja, o sea, nos salgan de adentro, diríamos, como si fuera propio nuestro, ¿no? Como si fuera carne en nosotros. La conducción es siempre la misma, llegar al caso concreto y objetivo. Esto evidencia que la conducción de cualquier naturaleza, ya lo habíamos dicho antes, porque las conducciones son todas iguales, dice él. Lo que varían son los medios y los factores. Es una sola para lo político, para lo social, para lo económico, para lo militar, para todas las circunstancias. Quiere decir entonces que los problemas de la conducción política, que la conducción política plantea, son casos concretos, a resolverse en sí y concretamente, que es necesario tomar el fenómeno objetivamente, preguntarse en cada caso, como el general Verdi Duvernois, de qué se trata, y la solución surge sola, cada vez surge más fácilmente de acuerdo al alimento que le hayamos dado al criterio, ¿no? Y eso es lo que capacita para la verdadera conducción. Nada de imitar, nada de inspirarse. Es el caso el que inspira y es el caso el que se realiza por sí. Pero esto nos indica y nos obliga a que para poder conducir adecuadamente, como lo hizo él se capacitó desde los 15 a los 50 años. Y por eso fue el genio que fue en la conducción. Esta clase inaugural de la Escuela Superior Peronista, dijimos que tenía tres elementos, Perón la dividió en tres sectores, diríamos. El objetivo, que habíamos dicho antes, que formar justicialistas, exaltar los valores
peronista para servir mejor a la doctrina justicialista, la organización, que son las 4 funciones que acabamos de ver, y por último el funcionamiento de la escuela, en la que también va a hablar de generalidades, pero referida más específicamente a la organización y, y a la necesidad de la escuela y de capacitar. Capacitar a los peronistas, trataremos de formar hombres y mujeres de acción. Sobre esto hablaremos mucho durante el año, porque yo voy a dar curso de conducción, dice Perón en esa clase. Analizaremos profundamente toda esta difícil materia, claro, en la bolilla sexta. Creo que con ello haremos mucho, pero yo estaré satisfecho si al final de mis cursos he conseguido formar hombres y mujeres capaces de tomar una resolución y de realizarla. Ya veremos también en el capítulo 4, cuando analicemos el tema del método, lo que tenemos que tener en cuenta para tomar una resolución y después realizarla. Es decir, hombres y mujeres de acción. Porque la conducción ha sido hecha por la naturaleza para que se gasten y quemen allí los conductores. La tarea de esta escuela, que es la tarea que yo sugiero a través de esto, a todas y a todos los que me están escuchando y los que están viendo y los que van a ver después el video. Dice, la tarea de esta escuela superior peronista, en mi concepto, no será la de formar peronistas. Aquí vendrán, claro, en aquel momento estaban las cosas organizadas de tal manera que ahí iban solamente ya los dirigentes seleccionados de cada provincia y de cada lugar. Pero en este momento, en la que todavía no tenemos esa organización y esa escuela, la estamos transmitiendo al conjunto del pueblo para que todos la conozcan. Aquí vendrán los peronistas ya formados, dice él. La tarea nuestra será la de mejor capacitarlos y la de poner en sus manos el mayor número posible de armas para hacerlos vencedores en la conducción de sus respectivas fracciones, que es también lo que yo aspiro a hacer con ustedes. No tengo otra pretensión de que ustedes vayan, como dice Perón, alimentando su criterio para poder analizar bien las situaciones y poder tomar resoluciones buenas en beneficio de la gente en la que ustedes están en contacto. Por eso dice, nosotros no trabajamos aquí en la escuela para la masa en forma directa, o sea, para el conjunto del pueblo, o sea, la masa desorganizada, sino en forma indirecta, influyendo sobre los hombres y las mujeres destinados a encuadrar esa masa y a conducirla, dando a esos hombres y mujeres lo que en nuestro concepto se necesita para conducir, ya sea en los conocimientos de orden intelectual, como también en las cualidades de orden moral que hay que poseer y que hay que desarrollar en la masa peronista. Por esa razón, nuestra tarea de instruir y de educar debe cumplirse con hombres y mujeres de cierta evolución y por eso se llama Escuela Superior Peronista. Dos conceptos que yo acá pongo, cumplirse con hombres y mujeres. En el texto original, Perón siempre habla, cuando se refiere a términos genéricos, habla, dice, por ejemplo, en este caso, por esa razón nuestra tarea de instruir y de educar debe cumplirse con hombres de cierta evolución y por eso se llama Escuela Superior Peronista. Yo traté de incluir el nombre de la mujer en todo el texto de manera de hacerlo más actual y más real, porque la mujer peronista también ha estado permanentemente en la tarea de la conducción. Y otro tema central y general que después vamos a, y que por ahí tenemos demasiado olvidado nosotros en este momento, elevar la cultura cívica y social de la nación. Siempre se ha hablado aquí de la necesidad de educar al soberano, pero nadie se dedica nunca seriamente a hacerlo, quizá por conveniencia política, no sé, no estará pasando también esto hoy,
Pero nosotros esta vez también estamos decididos a no decir sino hacer, y estamos iniciando esta acción en cada una de las unidades básicas. Atenti el plan que tenía el general, que yo lo voy a ampliar ahora. Todas las unidades básicas del Partido Peronista femenino y masculino, así como también en todos los sindicatos se transmitían estos conceptos, donde ya se imparte, y en las escuelas sindicales la enseñanza política correspondiente. Vale decir que nuestra función de dirigente está destinada a ir elevando la cultura cívica y social de la nación, y esto que nace hoy con su célula fundamental, la Escuela Superior Peronista, está destinada a preparar los cuadros que capacitadamente han de impartir después en toda la República esa enseñanza para la elevación de la cultura cívica y social de la nación. Yo creo que esta es la explicación fundamental por la que Perón fue Perón, y porque consiguió transmitir al conjunto del pueblo esta cultura cívica y social. Y después de 70 años, además de haber creado una doctrina, de haber dado el ejemplo, etcétera, después de 70 años, todavía nosotros la estamos replicando y repitiendo. Dice, la capacitación política fue descuidada por la oligarquía, y no será que nosotros también la hemos descuidado últimamente, y no será por eso que nos está yendo como nos está yendo. Es para reflexionar. Yo creo que sí, y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Esta función, señores, tiene para mí fundamental importancia, dice Perón. Y recién hemos empezado a realizarla, porque en medio del fárrago del trabajo que hemos tenido que realizar, todavía no habíamos podido cristalizar esta idea de la escuela, por supuesto, que es nuestra desde hace mucho tiempo, casi desde que empezó nuestro movimiento. Sin embargo, iniciada acá como cursos rápidos de capacitación, llegaremos a realizar estudios regulares, tan pronto tengamos la capacidad de local y las posibilidades para hacerlo, en forma no solamente de capacitar, sino de ir formando verdaderos técnicos en esta actividad. Hombres y mujeres que puedan dedicar la totalidad de su actividad para la conducción política de la comunidad argentina. Qué lindo sería, ¿no? Qué lindo sería que la mayoría de nuestros militantes y dirigentes supieran todas estas cosas que nos transmite el general, de manera de poder lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria más rápido y en forma más permanente. Creo que esto es tan importante como muchas otras profesiones, y que el Estado lo ha considerado fundamental cuando creó las facultades de ciencias políticas, que desviadas en su función no tuvieron como efecto práctico para el pueblo absolutamente ninguna misión. Después va a hacer mención también a la diferencia entre estudiar ciencias políticas y ser conductor, ¿no? Que son dos cosas totalmente distintas. Hombres y mujeres capaces de decir, hombres y mujeres capaces de hacer. Los títulos, una explicación que debía, o sea, los títulos estos, los que están acá en rojo, que yo puse ahora, no son del texto original, son los títulos que los primeros peronistas fueron poniendo a la mayoría de los textos de Perón, y que yo los dejé porque ayudan a comprender de qué se está hablando. Capacitación intelectual y escuela activa. Es indudable, señores, que esta escuela no puede ser una escuela teórica, no puede ser una tribuna de exposición pasiva de nuestras ideas, ya que las conocemos. Es necesario que en esta escuela se cumplan dos funciones. Primero, que se haga un sector de erudición para capacitar intelectualmente en el conocimiento de nuestra doctrina y de nuestra manera de pensar. Capacitar en el conocimiento. Y segundo, pero también es necesario que haya otro sector de escuela activa para formar hombres y mujeres capacitados para sus funciones.
en la Escuela Superior Peronista los sábados, porque era la capacitación por lo menos, era de por lo menos una semana full time, los sábados iban a las distintas obras que había hecho el peronismo por los arquitectos y los que habían dirigido la obra para explicar a los compañeros, a los dirigentes, a los estudiantes, el sentido, el significado de esa obra. Vale decir que esta erudición será la base que le daremos al criterio para que cada uno de los peronistas, para que con ese criterio evolucionado, informado e ilustrado, pueda tomar buenas medidas y realizarlas bien en todas las ocasiones, que es en última instancia lo que Perón pretende a través de este curso de conducción política. Y por eso nosotros lo queremos compartir con ustedes y de manera que les ayude, como dice él acá, a tomar buenas medidas y realizarlas bien en todas las ocasiones. Si nosotros conseguimos formar conductores mediante la enseñanza racionalizada de nuestra doctrina, de nuestra teoría y de nuestra forma de ejecución, habremos cumplido bien con nuestra misión. Enseñanza racionalizada de nuestra doctrina, de nuestra teoría, de nuestra forma de ejecución. Las tres cosas. Pero si formamos solamente hombres y mujeres capaces de decir, no habremos cumplido sino la mitad. Tenemos que formar hombres y mujeres capaces de decir y hombres y mujeres capaces de hacer. Y en este caso se trata de formar en lo posible el mayor número de hombres y mujeres capaces de hacer, porque en este país, según él, hasta ahora no hemos formado más que hombres y mujeres capaces de decir. Y si vemos la televisión actual, lamentablemente pareciera que sigue siendo verdad esto, ¿no? Por último, hablando de términos generales y de los conductores y de la conducción, Perón pide hombres y mujeres que sean consecuentes con los principios. De manera que la Escuela Superior Peronista ha de ser eminentemente activa. Debe utilizar un método lo suficientemente activo como para que los hombres y las mujeres se capaciten para obrar, para que pongan en juego su actividad, pero que los pongan en forma criteriosa, vuelve a hablar del criterio, en forma capaz de llegar a conclusiones constructivas y que a la vez tengan la fuerza motriz suficiente para realizarlas. Porque lo sublime de la solución, como lo sublime de los principios, como lo sublime de las virtudes, no está en su enunciación, sino en la práctica de esas virtudes, de esas enunciaciones y de esos principios. Lo que nosotros queremos no es formar hombres y mujeres que sepan enunciar bien tales cuestiones, sino hombres y mujeres que cumplan esos principios, que tengan estas ideas y que posean esas virtudes. Si lo conseguimos, habremos cumplido con nuestra función de profesores de Escuela Superior Peronista. Pero si no lo conseguimos, cualquiera sea la abnegación con que ejerzamos la cátedra y el sacrificio que hagamos o que realicemos, habremos perdido el tiempo lamentablemente. Y les habremos hecho perder también a los alumnos nuestro tiempo. En este caso, lamentablemente, yo lo único que puedo hacer es transmitirle esto de la mejor manera posible, utilizando todo lo que uno, o lo poco o lo mucho que uno ha podido adquirir, como para que ustedes se pongan a estudiarlo, a analizarlo, a discutirlo con los compañeros y las compañeras en su ámbito, en la unidad básica, en el centro cultural, donde sea. Yo estoy persuadido de que esto sucederá, dice Perón. Estamos bien de acuerdo sobre lo que queremos. Ahora nos queda solamente realizar en esto la tarea de cuidar nuestra escuela y elevarla a la consideración de todos los peronistas. Y sobre todo, señores, de honrarla cada día más, para que esta escuela tenga el prestigio que debe tener dentro de la masa de nuestros partidarios, para que todos la consideren y para que sea un centro permanente de irradiación, no solamente de los conocimientos, sino también de las virtudes peronistas de las que Perón habla permanentemente. En esta escuela no hemos de hablar solamente a los alumnos de lo que ellos deben hacer para triunfar en la conducción, o de lo que ellos deben hacer para hacer triunfar nuestro movimiento, sino también
de lo que ellos deben ser para honrarlo y de lo que cada uno de nuestros hombres y mujeres de la masa debe alcanzar para que el movimiento peronista en el futuro, influenciado desde esta escuela que trabaja no solamente sobre la inteligencia de los hombres y mujeres, sino también sobre su alma, podamos decir que hemos irradiado de aquí no solamente luz, sino también el calor de las virtudes peronistas. Sin las cuales, hablando de virtudes, sin las cuales el movimiento justicialista sería, atenti, sería un movimiento político más, lindo al principio, bueno en la mitad y malo al final. Porque, señores, estos movimientos triunfan por el sentido heroico de la vida, que es lo único que salva a los pueblos. Y ese heroísmo se necesita no solamente para jugar la vida todos los días, o en una ocasión por nuestro movimiento, sino para luchar contra lo que cada uno lleva dentro, para vencerlo y hacer triunfar al hombre y a la mujer de bien, porque al partido lo harán triunfar solamente los hombres y las mujeres de bien. Lo sabemos eso, ¿no? Si la escuela es capaz de realizar ese esfuerzo y va a ser capaz porque pondremos todo cuanto sea necesario para hacerla triunfar, hemos de ver en el tiempo su prestigio aumentado, su acción honrada por todos nosotros y quizá algún día los que sean dentro de varias generaciones como nosotros, alumnos de estos cursos, sus directores y profesores puedan decir, como decía el señor director de la escuela, que en esta ocasión, 1 de marzo de 1951, cuando se fundó la escuela peronista, ya auguramos que su vida sería larga y proficua, para la patria en primer término, para nuestro movimiento en segundo término y para nuestros hombres y mujeres en tercer término, formando generaciones de argentinos y justicialistas que cada día fueron haciendo mayor honor a nuestra patria y a nuestro movimiento, que es también la única intención que me mueve al realizar esto. Si la escuela cumple como anhelamos esa función, corre a lo largo del tiempo con su enseñanza y con sus virtudes. No tengo la menor duda de que en esa ocasión, dentro de varias generaciones, tendremos de esas nuevas generaciones argentinas el recuerdo, el cariño y el reconocimiento a esta acción que hoy iniciamos en la Argentina, pensando solamente en nuestra patria, en su felicidad y en su grandeza. Qué grande Perón, ¿no? Qué grande. Y aquí termina la clase inaugural de la Escuela Superior Peronista del 1 de marzo de 1951. Y por estos conceptos que vierte Perón, por la necesidad de una escuela, por la necesidad de nuestra capacitación como dirigentes, como militantes, como integrantes del conjunto del pueblo, porque nosotros tenemos como única misión la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, es que invito a todas y a todos a que insistamos en la necesidad de formar una escuela